En la historia del ajedrez, pocos enfrentamientos capturan la esencia de la rivalidad, como los duelos entre Wilhelm Steinitz y Mijaíl Chigorin. Después de coronarse como el primer campeón mundial, Steinitz tuvo que demostrar, una vez más, que su trono no era un accidente. Y para ello, se enfrentó a un oponente que encarnaba el espíritu del ajedrez romántico, Chigorin, el genio ruso cuyas partidas eran un torbellino de creatividad y valentía. Este capítulo nos lleva a dos escenarios únicos: el innovador match por telégrafo, un símbolo de cómo el ajedrez trascendía fronteras, y el épico encuentro en La Habana, donde Steinitz defendió su título bajo los calurosos cielos cubanos. Fue una batalla que combinó estrategia, tensión y momentos inolvidables. Un choque de estilos, donde el cálculo posicional de Steinitz se enfrentó a la audaz imaginación de Chigorin. Prepárate para revivir estas históricas partidas, que no solo definieron el reinado de Steinitz, sino también un capítulo fascinante de la evolución del ajedrez. El ajedrez cruzaba océanos, y la lucha por la corona mundial nunca había sido tan intensa. El rico club de ajedrez de La Habana, con el que Steinitz tenía buenas relaciones, reunió en 1888 la bolsa necesaria para organizar un nuevo match y se puso en contacto con el campeón, invitándole a designar a su más fuerte oponente para disputar en Cuba un nuevo encuentro por el campeonato mundial. Steinitz estuvo de acuerdo y, sin la menor duda, eligió a Chigorin. En aquella época, el gran maestro ruso Mijaíl Ivanovich Chigorin, 1850 a 1908, tenía un palmarés relativamente reducido, pero era el más difícil y el más peligroso rival para el campeón. En Viena, 1882, había hecho tablas, 1-1, en su confrontación con Steinitz, y en Londres, 1883, le había ganado ambas partidas. Además, se había mostrado un crítico y adversario fundamental de Steinitz, quien, a su vez, lo había definido como genio del ajedrez práctico, que considera un privilegio aprovechar cada oportunidad que se le presenta para desafiar los principios de la teoría moderna de ajedrez. Chigorin tenía un agudo estilo combinativo. Era un virtuoso jugando diversos gambitos y, más tarde, cuando surgió toda una generación de seguidores de la escuela moderna, se ganó la reputación de ser el último romántico del ajedrez. Chigorin compartió el primer puesto en el importante torneo de Nueva York, el más largo en la historia del ajedrez, un evento a doble vuelta, con 20 participantes, que duró 64 días, donde jugó algunas de sus mejores y más famosas partidas. El primer match, Steinitz-Chigorin, Las Habana 1889, se jugó al mejor de 20 partidas y fue extremadamente disputado. Solo se produjeron unas tablas, y bien sangrientas, en la última partida. Chigorin tuvo un buen comienzo, dominando el marcador después de 7 partidas. Luego sufrió 3 derrotas consecutivas, recuperó un punto, pero, de nuevo, perdió otras 3 partidas seguidas, y todo había terminado. Steinitz ganó. Inmediatamente después de haber finalizado el encuentro, el campeón escribió: "Fue un match entre un viejo maestro de la joven escuela y un joven maestro de la vieja escuela, y ganó la joven escuela, a pesar de la edad de su representante. El joven maestro de la vieja escuela sacrificó peones y piezas. El viejo maestro de la joven escuela llegó aún más lejos. Sacrificó partidas enteras para demostrar lo que entendía por funda 2 principios posicionales. Creo que debe admitirse que pagué un alto precio por mis experimentos, por llevarlos a cabo en una feroz lucha ajedrecística bajo la presión de un tiempo limitado, y también sin una comprobación previa en la práctica. Por consiguiente, mis aventuras defensivas contra el gambito Evans me costaron, como mínimo, 5 de las 7 partidas perdidas. Pero estoy satisfecho por el hecho de que, a pesar de todo, logré ganar 4 partidas y hacer tablas en otra, lo que no es un éxito insignificante, si se tiene en cuenta la novedad y la dificultad del experimento". El maestro anglo-húngaro Isidor Gunsberg, 1850,
1954 a 1930. Estaba considerado otro serio aspirante a la corona mundial. Gunsberg había ganado los torneos de Hamburgo 1885 y Bradford 1888. Después de haber empatado un match crucial con Chigorin, la Habana 1890, retó a Steinitz y 11 meses más tarde, ambos se enfrentaron por el Campeonato del Mundo, Nueva York 1891. El encuentro se jugó al mayor de 20 partidas y el campeón de nuevo conservó su título, ganando por 10.5 a 8.5. El aspirante no amenazó seriamente su trono, pero demostró ser un sólido jugador posicional. Como escribiría más tarde Tarrasch, Gunsberg fue el primero de los oponentes de Steinitz en luchar contra este con sus propias armas. Un año antes, se había publicado en Nueva York el primer tomo de la famosa guía de aperturas de Steinitz, The Modern Chess Instructor, que también incluía un artículo temático, The Modern School and Its Tendencies. Extractos de este manual se publicaban regularmente en las revistas rusas de ajedrez. Chigorin invitó a Steinitz a jugar un mini encuentro a 2 partidas por telégrafo, con estas variantes de apertura con un control de tiempo de 3 días por jugada y un periodo de descanso durante el match por la corona con Gunsberg. Steinitz, como siempre, aceptó el desafío, pero todo terminó mal para él. En primer lugar, la policía de Nueva York, al enterarse del sospechoso código telegráfico, lo arrestó como espía ruso, aunque el maestro fue puesto en libertad al día siguiente. Y en segundo lugar, Chigorin ganó ambas partidas brillantemente. Veamos la apabullante derrota que le infligió al campeón en el gambito Evans. La segunda partida se convirtió en una de las más notables de la historia del ajedrez. Chigorin jugó con negras, con la misma inexorable consistencia de la primera partida. Desplegó un tremendo ataque al rey y concluyó el asunto con un inesperado y espectacular sacrificio de dama. Al admitir que su oponente había merecido la victoria, Steinitz escribió: "No acepto mi derrota como una evidencia concluyente contra la aplicación de mis teorías en las 2 posiciones disputadas, y menos aún como pruebas contra las doctrinas de la escuela moderna. La táctica del maestro ruso me pareció mostrar una conversión hacia las nuevas ideas, o, en cualquier caso, que los principios modernos han repercutido en su estilo, lo mismo que sobre la mayoría de jugadores de la nueva generación. Jugadas como la 12, 17 y 18 en el gambito Evans llevan el sello inconfundible de la escuela moderna. Fue una lucha lenta por dominar la posición, en la que el maestro ruso ganó terreno aplicando los principios aprobados en el moderno combate de ajedrez. La batalla telegráfica provocó en muchos países un aumento sin precedentes en la popularidad del ajedrez. De nuevo, volvió a plantearse la cuestión de cuál de los dos era el jugador más fuerte del mundo. La Sociedad Ajedrecística de San Petersburgo y el Club de Ajedrez de La Habana cursaron sendas ofertas para organizar un nuevo Steinitz-Chigorin por el Campeonato del Mundo. La elección de sede se dejó en manos del campeón, quien eligió La Habana. El encuentro comenzó el 1 de enero de 1892 en el lujoso edificio del Centro Asturiano. En esta ocasión, el vencedor sería el primero en ganar 10 partidas, y en caso de empate, 9-9, 3 más. La bolsa, $2,000, y el control de tiempo duplicaban el del Steinitz-Zukertort. El campeón estaba ahora cercano a los 56 años y anunció que posiblemente se tratase de su último match. En la primera partida, el aspirante jugó, como de costumbre, y el mundo pudo presenciar otra parada del capitán Evans. De nuevo, una horrible derrota. Pero afortunadamente para el campeón, tras esta partida consiguió cierto respiro, en forma de 2 tablas, de modo que al llegar a la cuarta había recuperado su equilibrio mental. Ese día, el mundo del ajedrez pudo ver en acción al verdadero Steinitz. Conforme a sus enseñanzas, un ataque de flanco debe neutralizarse con una reacción en el centro, de modo que tal ataque solo puede tener éxito si el centro está cerrado o bien controlado. Steinitz
se encargaría de demostrar esta tesis en la siguiente partida, cuya gran profundidad no radica en el bonito ataque concluyente, sino en el punto en que surgió el ataque, en su origen. Aquí es donde se puso de relieve la diferencia entre los dos oponentes, en el entendimiento de la posición. Por supuesto, Chigorin estaba más avanzado que Zukertort y jugaba un ajedrez a más amplia escala, pero tampoco él podía competir con Steinitz en el juego posicional. Se trata de una admirable partida, inexplicable para el siglo XIX. Steinitz parecía maniobrar en sus 3 primeras filas, pero en todas partes las cosas rodaban mal para las negras. En una posición tranquila, semicerrada, sus problemas se fueron agrandando como una bola de nieve. Una partida muy profunda que muestra la superioridad de Steinitz sobre sus contemporáneos en el entendimiento global del ajedrez. Aquí superó a su oponente fácilmente, de forma casi imperceptible, sin pasar casi de la tercera fila. Por otra parte, no se trataba de un adversario cualquiera, sino de uno de los jugadores más sobresalientes de la época, de un verdadero aspirante al supremo título. Y sin embargo, había sido incapaz de hacer nada. Steinitz había jugado como si pudiese adivinar el futuro. Su cauteloso plan pasó a constituir el prototipo del moderno juego de maniobras. Esta dolorosa derrota descorazonó un tanto a Chigorin. Tras unas tablas de respiro, volvió a perder la 6ª partida. Pero entonces extrajo inspiración y presentó sus credenciales al trono, al lograr toda una serie de victorias y adelantarse durante mucho tiempo. En la partida 18, Steinitz consiguió nivelar el marcador, pero después de esta partida de nuevo, se adelantó Chigorin, 8-7. En ese momento, según él mismo diría, se sintió incapaz de soportar el opresivo calor del trópico y se sintió claramente debilitado. Su veterano rival resultó ser más resistente, tal vez porque había jugado en Cuba en diversas ocasiones. Lo cierto es que perdió la 20ª y la 22ª partidas. Con todo, aún seguía albergando ilusiones de ganar el encuentro. Así, la puntuación final resultó favorable a Steinitz, por lo que conservó el título de campeón del mundo. Desde luego, fue un encuentro de intenso dramatismo, un feroz combate entre el artista y el científico. Chigorin probablemente jugó de forma más atractiva, pero Steinitz jugó con mayor precisión. En la partida 23 había más de 1 millar de personas en la sala, y todos comentaban el brillante juego de Chigorin. Se esperaba como inminente la rendición de Steinitz. De repente, se produjo una extraordinaria conmoción. Los espectadores se pusieron de pie, y todos vieron cómo el maestro ruso, nervioso, con el rostro transfigurado, se llevó las manos a la cabeza. Había movido el alfil que impedía el mate. ¡Qué lástima!, Zrenia repitieron 1 millar de voces. Cuán frustrante un final así para un maravilloso encuentro por el campeonato del mundo. Chigorin, de todos modos, puede sentirse orgulloso. Steinitz nunca había estado tan cerca de la derrota como ahora. Desde luego, fue un encuentro de intenso dramatismo, un feroz combate entre el artista y el científico. Chigorin probablemente jugó de forma más atractiva, pero Steinitz jugó con mayor precisión. El campeón del mundo calificó su triunfo de victoria pírrica y admitió: sigue siendo un hecho que soy incapaz de combatir con el maestro ruso con el mismo grado de éxito que había tenido contra los demás grandes maestros, incluido Zukertort. Sin embargo, lo cierto es que ganó Steinitz. Si hasta cierto punto era un dogmático posicional, un jugador de reglas estrictas, entonces también Chigorin era un táctico dogmático, un amante de la aventura. En este sentido, su seguidor más fiel fue Alekhine. Pero ya en otro ciclo superior, en el desarrollo del juego, la teoría de Steinitz estaba, después de todo, sólidamente fundada, ya que servía a distinto tipo de posiciones, y Steinitz derrotó a Chigorin
sobre todo gracias a su más amplia visión del ajedrez,